Esta tarde, el profesor Martínez Shaw, a quien una vez más quisiera agradecer su presencia, nos hablará del proceso de instalación de los europeos en América. Muchas gracias. Bueno, en un reciente libro, el profesor John Eliot, pues titulado Imperios del Mundo Atlántico, España y Gran Bretaña en América, publicado en el año 2006, pues trataba de establecer algunos paralelos entre ambas colonizaciones, pero finalmente venía a concluir en su libro con la enfatización de las diferencias. Parecían más las diferencias entre las dos colonizaciones que los paralelismos que se podían poner, los paralelismos un poco artificiosos entre una y otra. Cada colonización tenía su idiosincrasia particular, iba por su camino propio. Finalmente, cuando terminé de leer el libro, pues no pude sino estar de acuerdo con ello, porque realmente el análisis y el estudio de las distintas áreas de colonización americana me habían ido produciendo a lo largo de mi vida profesional esta impresión de que los elementos de distinción eran posiblemente muchos más que los elementos de aproximación. Ya lo decía en el siglo XVIII el filósofo David Hume, en que se pronunciaba del siguiente modo: las colonias inglesas, españolas, francesas y holandesas son todas distinguibles incluso entre los trópicos. Es decir, cada una de ellas, incluso en un área delimitada, tenían su propia personalidad, sus propias características. Por ello, efectivamente, hay que señalar los porqués de estas diferencias y en qué se manifiestan. En primer lugar, estas diferencias vienen dadas por la tradición de los países colonizadores. Los países colonizadores no pueden llevar a América más que aquello que tienen, es decir, pueden llevar sus tradiciones, pueden llevar sus conocimientos políticos, pueden llevar sus estructuras sociales, pueden importar a América aquello que poseen, pueden exportar a América aquello que poseen. Por ello, las colonizaciones, los estados coloniales impuestos por los europeos, pues reflejan mucho la situación de partida de estos colonizadores. Ya el gran maestro Pierre Vilar, glosando al famoso político soviético Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin, pues decía que el imperialismo español en América era la última etapa del feudalismo. Y efectivamente España exporta a América lo que en ese instante tiene, ¿no? Pues un feudalismo avanzado, un tardío feudalismo, y con esos mimbres tiene que construir una nueva sociedad y una nueva estructura política. Pero, igual que se exportan estas tradiciones a América, al mismo tiempo también las construcciones coloniales tienen que tener en cuenta, naturalmente, las condiciones locales. Y estas condiciones locales determinan estas construcciones. ¿En qué modo? Pues por lo menos de dos maneras. En primer lugar, estos influjos son los influjos del espacio. Los colonizadores ingleses, holandeses, españoles, portugueses se enfrentaron con distintas geografías humanas, con distintas geografías económicas, con distintas geografías políticas. Había unas sociedades previas que estaban allí, aquello no era un desierto, y entonces estas condiciones demográficas, económicas, políticas, condicionaron mucho la modalidad de la instalación en el territorio. Pero también hay una definición temporal. No es lo mismo establecerse a partir de 1492, en lo que llamaríamos el otoño de la Edad Media, que establecerse ya, como lo hacen los ingleses, después de la primera colonización frustrada, después de Lost Colony, la colonia perdida de Sir Walter Raleigh, que ya la primera instalación válida es de 1607, es decir, más de un siglo más tarde. Esto también pues marca unas diferencias lógicas que se entienden fácilmente, espontáneamente. En conclusión,
las colonias americanas pues se distinguían entre sí, obviamente, porque los puntos de partida eran distintos y los puntos de llegada también. Y también se distinguían de las propias metrópolis porque a las tradiciones exportadas había que añadirle las condiciones locales. Por ello se ha dicho, y con razón, que la Nueva España, es decir, México, no es España. También, y que la New England, que la Nueva Inglaterra, no es Inglaterra, y que la Nouvelle France, la Nueva Francia, no es Francia. Y efectivamente hay una exportación de los modelos organizativos de cada una de las naciones, pero al tropezar con realidades distintas se produce un efecto de refracción que obliga a adaptarse a aquellas condiciones y que por lo tanto pues marcan muchas diferencias. Es más, si me apuran más, ni siquiera dentro de una misma colonización, dijéramos, nacional, para entendernos rápidamente, empleando una palabra que posiblemente está mejor empleada a partir del siglo XIX, incluso cada colonización nacional tiene diferencias muy acusadas. No es lo mismo colonizar un territorio en una zona templada con una población autóctona muy débil y con una gran presencia de europeos que colonizar una región antillana donde donde se va a establecer una economía que requiere necesariamente mano de obra esclava y que esa mano de obra esclava está gobernada por un grupo de colonizadores, de plantadores reducido en aquella área. Esto también marca diferencias. Por ello, a veces encontramos más similitudes en las Antillas, en todas las Antillas, independientemente de quién sea la nación colonizadora, que en el seno de una colonización de una misma nación distribuida en diversas áreas geográficas americanas. Es decir, que las diferencias aparecen normalmente con mayor amplitud y con mayor visibilidad inmediata que las similitudes, ¿no? Por ello, para terminar esta introducción, que se va haciendo quizás un poco larga, yo concluiría con unas palabras finales también del profesor John Eliot en la página 596 de su libro, que dice así: detrás de los valores culturales y los imperativos económicos y sociales que configuraron los imperios español y británico del mundo atlántico, se podría decir, y holandés y portugués y danés y francés del mundo atlántico, se hallan una multitud de elecciones y las consecuencias imprevisibles de acontecimientos inesperados. Es decir, que las diferencias vienen marcadas por este haz de circunstancias de partida y de llegada a las que me he referido. En cualquier caso, antes de pasar a analizar independientemente los rasgos generales, siempre arriesgado a encontrar estos rasgos generales y seleccionar unos y dejar otros para atenernos a una conferencia que no puede ir más allá de los 50 minutos, pues antes de llegar a ello, digamos algunas generalidades. Algunas de ellas van a parecer obvias, pero quizás es interesante. En la historia de los europeos en América, el primer hecho es la instalación de poblaciones europeas, si no, no estaríamos hablando aquí. Es decir, hay una serie de grupos europeos que se desplazan, aunque estos grupos tampoco son homogéneos desde ningún punto de vista, y en ocasiones, incluso desde el punto de vista numérico. Hay colonizaciones no hechas con grupos humanos muy minoritarios, hay colonizaciones donde la instalación primera es mucho más numerosa. Hay instalaciones de una clase social concretas en algunos casos. Hay que pensar, por ejemplo, en la hueste conquistadora española, y en otros casos pues son completamente diferentes la extracción social e incluso las motivaciones. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, en la colonización puritana de Nueva Inglaterra. Es decir, que también desde este punto de vista solo de la instalación de los europeos ya vamos adivinando que los grupos sociales no solo están marcados nacionalmente, sino que están marcados también socialmente, culturalmente y a veces, como en este caso, religiosamente.
En segundo lugar, la segunda característica general es que la instalación suele venir acompañada, cuando no es un elemento esencial, de una conquista militar y, sin duda alguna, de un sometimiento político. Los europeos establecen la soberanía sobre los territorios donde están, y esta soberanía la establecen encuentren o no encuentren a alguien previamente. Haya sociedades organizadas políticamente antes de llegar o no haya estas sociedades organizadas políticamente. Ellos reclaman para sí la soberanía y se establecen y someten a las poblaciones con las que se encuentran. En tercer lugar, hay una regulación mercantilista de las relaciones económicas. Mercantilista en un sentido amplio, porque si no ahora entraríamos en la discusión, ¿Inglaterra tuvo verdadero mercantilismo o esto hay que dejarlo solo para otros países? Pues tuvo su mercantilismo y evidentemente, por lo menos hasta mediados del siglo XVII, su régimen es muy similar a los de otros regímenes continentales de monarquías absolutas. Así que no vamos a entrar en ello. Esta regulación de las relaciones económicas tiene mucho que ver con lo que se ha llamado el imperialismo económico. Es decir, los europeos imponen modelos de economía, suplantan muchas veces las economías preexistentes e imponen unos modelos radicalmente distintos. Por ejemplo, los españoles impusieron radicalmente la primacía, la preferencia por la explotación minera. Los españoles estuvieron muy interesados, en primer lugar, en explotar las minas. Las grandes minas de plata mexicanas y peruanas constituyeron uno de los grandes objetivos económicos de la instalación española. No se encontró oro, no se encontró el dorado, pero sí se encontró, sí se encontraron estas grandes minas de plata que nutrirían la vida económica, lo que llamaríamos este primer capitalismo europeo. Otras naciones estuvieron empeñadas en otro tipo de economía, pero también al servicio de sus intereses. Fue la famosa economía de plantación, el establecimiento de unos cultivos en régimen de monocultivo, es decir, en régimen monotemático. Se establecen cultivos de azúcar, o cultivos de tabaco, o cultivos de cacao, y para ello se organizan grandes superficies cultivadas solamente para este producto, destinado esencialmente no al consumo interno, sino a la exportación a otros países. Las metrópolis están interesadas en fomentar estos cultivos de exportación y no los cultivos de subsistencia más allá de lo estrictamente necesario. Otra característica general, aunque también nunca es exactamente igual en ninguna parte, pero también es el establecimiento del esclavismo. En toda América hubo esclavos, pero en unos lugares hubo más que en otros. El esclavismo estuvo muy unido a las economías de plantación, a la necesidad de mano de obra para las plantaciones, mientras que las economías mineras exigieron más trabajos parecidos a la servidumbre, pero con la población indígena autóctona. En cualquier caso, hay en todas partes población negra más o menos importante y por lo tanto, la aparición de grupos afroamericanos con una importancia mayor o menor según el mayor o menor desarrollo de las economías de plantación. Otro elemento fundamental es que la llegada de los europeos insertan a América en la economía mundial. Esta inserción se hace por muchos mecanismos. Vamos a hablar de los más importantes brevemente. En primer lugar, hay un intercambio de producciones. Esto es bien conocido. Europa llevó a América una serie de productos nuevos. Esencialmente, ¿cuáles? No podemos entrar en todo. Pues esencialmente cereales y animales de carne y de tiro. Esa es la gran aportación europea a América. A cambio, ¿qué manda América? Pues a cambio América manda una serie de productos que van a tener una gran influencia en la agricultura europea. La patata, el maíz, el tabaco, el cacao y el azúcar, que es un producto que es el producto más viajero de la historia, porque es un producto que se trasplanta desde
desde Europa hasta América, pero luego revierte, la producción revierte a Europa en grandes cantidades por la economía de plantación, como hasta ahora nunca se había conocido. Pero en cualquier caso se genera una serie de producciones típicas de la Europa del antiguo régimen gracias a la llegada de estos productos americanos. Sobre todo la patata va a ser muy importante para la alimentación tanto del ganado como de la alimentación humana cuando termine por imponerse. Quizás sea una conquista tardía, es una conquista más bien de finales del 18 y sobre todo de la primera mitad del 19, pero por el contrario, el maíz va a protagonizar lo que se ha llamado incluso la revolución amarilla, la revolución del maíz, porque va a ser un producto que va a entrar rápidamente en rotaciones de cultivo y que van a generar una producción muy superior, garantizando la alimentación de unas poblaciones más amplias. En cualquier caso, frente a otros productos, ¿no?, que quizás tienen más fama, siempre se relaciona a América pues con el tabaco y el cacao, o se relaciona con el tomate. La llegada del tomate pues se considera quizás uno de los signos más importantes, pero sin duda alguna estuvo superada desde el siglo XVII por el maíz como elemento revolucionario de estas transferencias desde América a Europa. Otro elemento de esta inserción de América en la economía mundial es el llamado comercio triangular. El comercio triangular no es exactamente un eufemismo, pero sí hay que entenderlo como algo cuyo núcleo esencial es el tráfico de esclavos, es la transferencia de poblaciones subsaharianas, de poblaciones negras, para trabajar en régimen de esclavitud en América. Al lado de esto, ¿por qué comercio triangular? Porque primero había que traer productos y armas desde Europa para que los encargados de hacer las razzias, los ataques contra las poblaciones negras, pues tuvieran un incentivo para hacerlas. A partir de ahí, los negreros europeos transportan a las poblaciones subsaharianas, las transportan a América. Aquí en América van a desarrollar una labor de trabajo esclavo, de trabajo forzado, y van a garantizar la supervivencia de muchas economías. Por ejemplo, una economía fundamental que no puede vivir sin ello es la economía azucarera. Brasil no podía vivir sin mano de obra esclava. Por ello, naturalmente, hoy pues hay una amplísima población negra y mulata en Brasil. Se decía siempre una frase que se establece desde el siglo XVII: "Sem Angola non é Brasil". Sin Angola no existe el Brasil. Era necesario para la supervivencia, para la mera existencia de Brasil, que existiera la posibilidad de traer esclavos desde Benguela, o de traer esclavos desde Cabinda, o traer esclavos desde Luanda. Sin eso no podía subsistir Brasil. Por lo tanto, era otro elemento fundamental. Y la tercera, el tercer miembro de esto es que, naturalmente, estos productos de plantación, este cacao, este azúcar, este tabaco, pues regresa naturalmente a Europa y se cierra de esta forma todo el ciclo, todos los tres lados de este triángulo. El ejemplo más importante de estas transferencias, de esta inserción en la economía mundial, es el ejemplo de la plata. La plata es el gran agente de la mundialización económica, sin duda alguna, y aquí ya lo vemos claramente. La plata de México y Perú va a generar un gran tráfico que muere en primer lugar durante los siglos XVI y XVII en la ciudad de Sevilla, que se convierte, como decía Fernand Braudel, en el lugar donde late el corazón del mundo. Pero la plata no se queda en Sevilla, la plata navega desde Sevilla a otros lugares y empieza una navegación. Quevedo creía que la plata española moría enterrada en Génova, pero iba mucho más allá. Esa plata española que llegaba a Sevilla se distribuía por las grandes capitales comerciales de Europa, pero tampoco terminaba allí, sino que desde el siglo XVII empezó a coger tres grandes rutas. Una ruta que
iba desde Europa cruzando el Cabo de Buena Esperanza hasta Extremo Oriente. Una segunda ruta que iba por el Mediterráneo hasta el Imperio Otomano y desde allí por la ruta de la seda hasta Extremo Oriente. Y una tercera ruta que iba por el norte, iba desde el Báltico a través de Rusia a Persia y desde Persia a Extremo Oriente. Por lo tanto, finalmente, esta plata que llegaba a Sevilla, donde moría no era en Génova, sino donde moría era en China. Finalmente era China la gran tumba de la plata española. Pero no solo por este camino, sino también por el otro camino, lo que llaman los ingleses the second leg, la segunda pata, literalmente. Esta second leg, esta segunda pata, era la plata que llegaba desde México a Manila y desde Manila a China también. Esta era la plata que se traficaba a través de lo que se llamaba el galeón de Manila, un galeón que salía todos los años desde Acapulco cargado, como se decía entonces, de una exportación consistente en plata y frailes. Pues la plata y los frailes navegaban desde Acapulco hasta Manila y los frailes se quedaban en Manila, pero la plata seguía rumbo hasta China. Por lo tanto, hay toda, como se ve, una comunicación a escala mundial, una primera etapa de la inserción de América en el comercio mundial, ya que en el sentido de los paralelos se da completamente la vuelta al mundo por dos rutas. Una ruta que era la ruta originaria portuguesa, de llegar por el Cabo de Buena Esperanza hasta China, y otra que sería la ruta que le hubiera gustado llegar a Cristóbal Colón, que quería alcanzar el Catay navegando hacia Occidente. Así pues, esta es otra de las consecuencias fundamentales del establecimiento de los europeos en América. Transformar a América en proveedora de plata e insertarla en general dentro de los grandes tráficos intercontinentales. Una vez dicho esto, vamos a hablar un poco hasta donde pueda llegar, de las características de cada una de las colonizaciones. Vamos a empezar por la más próxima, por la colonización española. La implantación de los europeos en América hubo de hacerse necesariamente de modo violento. ¿Por qué de modo violento? Porque los españoles se encontraron con una serie de sociedades construidas, unas sociedades bien organizadas económica, social y políticamente, que no tenían intención de dejarse dominar ni tenían intención de aceptar la soberanía lejana, ¿no?, de los reyes de España. Por lo tanto, opusieron resistencia y esa resistencia pues hubo de ser vencida manu militari, es decir, de modo militar, y fue una conquista de carácter violento y carácter militar. Esta conquista pues tiene episodios que son conocidos, aunque quizá se puede decir eran conocidos, porque ahora nos damos cuenta de que con la enseñanza actual, pues muchas de estas cuestiones que los niños de mi tiempo sabíamos así, hoy pues aparecen envueltas bajo un halo de ignorancia. Pero bueno, por lo menos que Hernán Cortés conquistó México, casi lo sabe todo el mundo, que Francisco Pizarro conquistó Perú, lo sabe casi todo el mundo, pero no se sabe menos la resistencia tenaz, obstinada, que se planteó a todo lo largo del siglo XVI y que luego fue rebrotando periódicamente en América. La resistencia, por ejemplo, de la frontera norte de Nueva España, es decir, del norte de México, lo que los españoles llamaban la frontera chichimeca, que se mantiene durante larguísimo tiempo, o la resistencia de los incas, el estado inca de Vilcabamba, que estaba liderado al final de sus días por el Inca Tupac Amaru y que resistió a los españoles hasta 1572, o la resistencia de los araucanos en Chile, que llegó pues hasta conmover a Alonso de Ercilla, ¿no?, y que por eso pues se llamó a Chile el Flandes americano, ¿no?, el lugar donde era necesario combatir sin conseguir resultados positivos de forma rápida, sino que lo que se conquistaba en un día pues se podía volver a perder al día siguiente. Pero en cualquier caso, una vez que se superan estos grandes focos de resistencia, se establece una sociedad española y se crea un proceso de institucionalización
en España. Este proceso de institucionalización es muy claro, va a seguir el modelo de la monarquía absoluta implantada tempranamente en España. El organismo del cual emanan todas las directrices es un consejo establecido en España, el Consejo de Indias. De este Consejo de Indias vienen todas las directrices de gobierno que se dan en América. Pero al mismo tiempo que el Consejo de India lanza estas directrices, hay que tener una autoridad in situ. Esta autoridad no puede ser más que un representante muy autorizado y muy potente del rey de España. Por lo tanto, tiene que ser un visorrey, un virrey. Porque Nueva España es, desde el punto de vista del derecho político español, es un reino, el reino de Nueva España y el reino del Perú. Y por lo tanto, dos reinos tienen que estar dirigidos por un alter ego del monarca. Es más, esto se mantiene permanentemente. Si alguien pasea por Madrid y se va al Palacio Real, se encontrará con que en el siglo XVIII, todavía cuando se construye el Palacio Real, los reyes de España pues se consideran herederos de los reyes suevos en Galicia, herederos de los condes de Castilla, herederos de los reyes de Aragón, pero también se consideran, y ahí están las esculturas para manifestarlo, herederos de Moctezuma y herederos de Atahualpa. Ahí está. Hay esta herencia, esta perpetuación, ¿no?, de las dinastías reales se ven constantemente. Es muy simpático ver cuadros de instituciones donde se dice reyes del Perú, por ejemplo, y empieza pues Inca tal, Inca cual, Inca Huáscar, Inca Atahualpa, Inca Felipe II. O sea, inmediatamente después, Inca Felipe III, Inca Felipe IV. No hay solución de continuidad. Después del último Inca, llegan los reyes de España como incas sin solución de continuidad en estos listados, porque eran reyes y eran reinos y había que mantener esta continuidad. Estos gobiernos superiores, pues, tienen dificultades para un territorio tan inmenso y, por lo tanto, se trocean en el siglo XVIII y se crean dos nuevos virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, más o menos para entendernos lo que hoy sería Colombia, y el virreinato del Río de la Plata, más o menos para entendernos lo que hoy sería Argentina. Pero no basta, hay también otras instituciones que tienen un carácter más regional, como por ejemplo pues las audiencias, la audiencia de Quito, la audiencia de Charcas o Alto Perú, y esto es muy importante porque en el futuro van a ser claves para la regionalización de América a partir de la independencia. Así, la audiencia de Quito, más o menos, para entendernos, se convertirá en la República del Ecuador. La audiencia de Charcas, más o menos, también para entendernos, se convertirá en la República de Bolivia. Es decir, que hay estas unidades pequeñas. En cualquier caso, una estructura perfecta. Esta estructura tiene una justificación, la soberanía española. ¿Y cómo se justifica la soberanía española? Hubo una gran querella, que tampoco aquí puedo entrar, que es la gran querella de los justos títulos. ¿Por qué título el rey de España tiene que ser rey del Perú y rey de Nueva España? ¿Por qué? Pues esto es un gran debate, un debate que se estableció y que duró como mínimo a lo largo de todo el siglo XVI, que se sustanció por el camino lógico. Los reyes de España no iban a renunciar a la soberanía y no iban a renunciar a la conquista. Pero hay que tener en cuenta que el justo título que siempre predicaron los reyes de España fue la concesión papal. Las bulas papales de 1493, dando a los monarcas españoles, a los reyes católicos, la soberanía sobre América, siguió siendo el título más justo para los monarcas españoles, el que lo legitimaba todo, naturalmente con gran enfado de otras potencias, ¿no?, que decían, pero bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que un poder espiritual dé unas concesiones políticas temporales y territoriales? Y ya no digamos, pues, cuando estalla la reforma y se constituye, pues, una serie de iglesias que no reconocen al Papa, que no tienen nada que
que ver con la Iglesia autoproclamada católica. Empiezan las iglesias luteranas, evangélicas, calvinistas, que no reconocen la autoridad pontificia. Pues ya, ¿cómo van a reconocer estas bulas alejandrinas de 1493? Y sin embargo, estos siguieron siendo los justos títulos para mantener la soberanía española y para seguir el proceso de institucionalización. Proceso de institucionalización que tuvo naturalmente una vertiente religiosa muy acentuada, porque la concesión de la soberanía por parte de las bulas alejandrinas entrañaba la obligación de la evangelización de los indios. Era necesario introducir a los indios dentro de la religión cristiana primero, de la religión católica más tarde, cuando se produce la ruptura de la cristiandad a partir de la reforma de Martín Lutero. Bien, en cualquier caso, aquí nos encontramos que España se encuentra con una realidad. La realidad, dicha muy rápidamente, hay sociedades indias muy numerosas en toda América, y por lo tanto hay que tomar una decisión sobre cómo van a coexistir los europeos con los indígenas. Es una decisión básica y fundamental y que no se toma en un día. Se discute mucho, se habla mucho, pero finalmente acaba decidiéndose una separación entre lo que se llama la República de los Españoles, que son los colonos libres enviados desde España, que son los que van a ostentar el poder político, y la República de los Indios, pero de los indios declarados personas humanas, personas de derecho, sujetos de derecho, personas que tienen capacidad para la salvación ultraterrena y personas que no pueden ser esclavizadas. Hubo un momento en que todos los indios podían haber sido considerados esclavos y punto, pero no, la decisión es: los indios son libres después de muchas discusiones y no serán en ningún caso esclavos. Y es más, se le da un poder de autogobierno a los niveles locales. Se mantienen los sistemas de caciques y de curacas a nivel local para que sigan organizando las propias comunidades. Y se van a conservar estas comunidades indígenas, es decir, después de la conquista no hay ningún atentado sistemático contra la vida de las poblaciones indígenas, sino lo que hay es una reconducción de estas poblaciones indígenas bajo la soberanía política y bajo la aculturación dominada por la evangelización cristiana. Esto es lo que se produce. Y se establece un imperio del derecho. España lleva el derecho a América, no en vano, no, pues como dice el rezo latino, como reza el dicho latino, no, ubi societas ibi jus, donde existe una sociedad, allí existe el derecho. España lleva un derecho cuyo monumento más importante son las leyes nuevas de 1542, porque es posiblemente la base de todo lo demás. Este derecho no implica que no se produzca una explotación legal y compulsiva de la mano de obra india. Se establece una industria extractiva muy fuerte en la cual los indios son obligados a trabajar. Se les otorga por esto algunas prestaciones económicas, pero el trabajo se convierte prácticamente en un trabajo forzado. Y lo mismo se trata de hacer con el trabajo agrícola. Se encomiendan a los indios. Está la estructura de la encomienda contra la cual luchan las leyes de 1542, las leyes nuevas y otras muchas leyes posteriormente, sin llegar a erradicarla completamente antes del final de la colonia. Finalmente, se considera que la explotación de las Indias va a ser obra de un monopolio privado. Al principio, por ejemplo, en Portugal se estableció en el estado da India, en las Indias portuguesas, se estableció, en la India de verdad, se estableció unas compañías estatales, un dominio estatal desde Casa da India. Nunca hubo ni la menor tentación de establecer un monopolio estatal por parte de España. Esto fue, la explotación de América fue encomendada a manos privadas. Hubo lo que hoy llamaríamos una privatización inmediata de los beneficios de América, salvo un tanto por ciento importante que se quedaba el Estado, el llamado quinto real de las minas, que sumado además a otra serie de impuestos directos e indirectos significaban que de la explotación americana al Estado iba a parar
para entendernos, y dicho rápidamente, se podría discutir más de un 30% de los productos producidos de los productos obtenidos en América, mientras que el resto iba a parar a manos privadas. Y luego se consideró que era un monopolio de los españoles. Aquí hay una patrimonialización española. Esto es importante señalar. Siempre hubo este deseo por parte de los monarcas. Solo hubo una tentación por parte de Isabel la Católica de que los beneficiados fueran solo los castellanos y no fueran los aragoneses ni otros reinos, solo los castellanos. Pero ya Fernando el Católico no hizo caso omiso de los deseos expuestos por su regia cónyuge en su testamento, y nunca se hizo así, sino que los explotadores fueron siempre los naturales de los reinos de España, y se especificaban quiénes eran. Se especificaban que eran los naturales del reino de Castilla. No había que hacer alusión a las provincias vascongadas, porque las provincias vascongadas eran Castilla y no había que hacer distingo con ellas. Y luego se decía, eso sí, y además los naturales del reino de Aragón, reino de Valencia, reino de Mallorca y Principado de Cataluña. Y finalmente el reino de Navarra como reino separado. Es decir, todo lo que actualmente constituye España fueron los autorizados a la explotación de América. Este es el sistema que va a durar a lo largo de 3 siglos. A partir de aquí se produce una evolución y la creación de una sociedad avanzada que está muy construida ya en el siglo XVI, pero que alcanza quizá pues su máxima expresión y su máximo esplendor en el siglo XVIII. Aquí ya hay pues una gran prosperidad en toda América, hay un sistema político muy perfeccionado y muy activo, hay una sociedad muy móvil y muy rica, y hay pues un gran esplendor cultural, pues no en vano, ¿no? La primera imprenta entra en México en 1539, las primeras universidades, después de la de Santo Domingo, continentales en México y en Lima, se establecen en 1551, etcétera. Es decir, hay un gran desarrollo cultural en el siglo XVIII. De ahí que la independencia nos aparezca hoy día como una consecuencia de la madurez. Igual que la Revolución Francesa se oponía, la Revolución Francesa no fue una revolución de la miseria, fue una revolución de la prosperidad. Pues también en América no fue una revolución del atraso o de la incapacidad, fue fundamentalmente una independencia de la madurez, de la suficiencia adquirida. Y la protagonizaron los que se llamaban por entonces los españoles americanos, es decir, los hijos o nietos de españoles, pero ya nacidos en América, que normalmente pues se rotulaban con la palabra criollos. Los criollos son los protagonistas. Y esto tiene influencia, porque cuando se produce la independencia bajo la égida de los criollos, esto va a significar la marginación de las poblaciones indígenas, marginación de la que naturalmente las poblaciones indígenas americanas se quejan amargamente hasta hoy día, y también naturalmente la marginación de las poblaciones negras o mulatas, a las cuales se concede la libertad, pero no se llega más allá tampoco en el proceso de integración. Esto es lo que podemos hablar sobre España. Vámonos a la segunda gran colonización, la colonización británica, la colonización inglesa. El gran bloque colonizador se establece en torno a lo que habitualmente en la historiografía, y no vamos a entrar porque no podemos entrar en el detalle, se llaman las 13 colonias, que son las colonias que se establecen en la costa atlántica de América, ¿no? Lo que hoy se conoce habitualmente como la costa este. Ahí se establecen. Y se establecen a partir de 3 núcleos fundamentales. Hay un núcleo al sur, que es el primero, que es el núcleo de los grandes plantadores que se establecen en las colonias de Virginia, Maryland, las Carolinas, etcétera. Es decir, para entendernos más o menos del territorio de Pocahontas, ¿no? Esto da una idea rápida de qué territorio es. Aquí más o menos, pues a partir del establecimiento de Jamestown en 1607, se desarrolla una primera colonia que va
que va a estar en manos de unos plantadores de raíz elevada, en muchos casos aristocrática, que se van a valer de una mano de obra esclava, de una mano de obra negra, y que van para producir esencialmente tabaco, para producir azúcar y otros productos de este tipo. A partir de ahí se producirá pues lo que será el problema del sur, que se sustanciará en el siglo XIX con la famosa guerra de secesión entre el norte antiesclavista y el sur esclavista. El segundo gran núcleo que se establece a partir de 1620 es el núcleo para entendernos también, de los puritanos, el núcleo de los disidentes religiosos, ¿no? Que se ejemplifica en la famosa navegación del Mayflower, la llegada de los Pilgrim Fathers, de los padres peregrinos, un grupo de disidentes religiosos, ¿no? De raíz, también para entendernos, puritana, más o menos dentro de la órbita calvinista, que establecen comunidades muy sólidas, muy ricas, muy cerradas, y que van a establecer economías muy poco dadas a la exportación, sino más bien economías de carácter europeo, para lo cual se ven beneficiados por el clima muy parecido al que habían abandonado, y por lo tanto pues el cultivo del cereal, la ganadería, etcétera, pues van a ser los cultivos predominantes en este área, y la aparición de unas sociedades muy bien organizadas, unas comunidades muy a imagen y semejanza de las comunidades europeas, y como diríamos, de comunidades llamaríamos de cristianos de base, que se van expandiendo con un gran nivel de concienciación religiosa y de deseo de libertad política. En medio queda un grupo en el cual vamos a entrar poco, que es el grupo que al principio es holandés, en torno a la ciudad de Nueva York, que antes fue Nueva Ámsterdam, y que por la evolución va a parecerse más al norte que a los plantadores del sur. No tenemos tiempo de hablar más de ello. La segunda parte, la segunda gran área de colonización, que va a ser similar para muchos otros, y por lo tanto no vamos a ocuparnos casi más de ella, es la colonización de las Antillas. Las Antillas se van a colonizar esencialmente por parte de los ingleses, y luego los franceses, y luego de los españoles. Se va a colonizar fundamentalmente por el régimen de plantación, por el régimen de unas minorías de ricos propietarios de plantación que trabajan con mano de obra esclava y que obtienen productos para la exportación, esencialmente para la exportación en Europa. En el caso inglés, la gran colonia, la colonia por antonomasia, es la isla de Jamaica. En el caso francés será por antonomasia la isla de Santo Domingo, que ellos llaman Saint-Domingue, a la francesa, Saint-Domingue, que es el actual Haití. Lo mismo ocurrirá pues con otras colonias establecidas por holandeses y por daneses en el mismo lugar, y finalmente es lo que acabará ocurriendo también en las Antillas españolas, fundamentalmente en la Reina de las Antillas, en la Perla de las Antillas, es decir, en la isla de Cuba, donde desde la segunda mitad del 18 en adelante se establecerá un régimen basado en la explotación del tabaco y el azúcar, sobre todo de los ingenios azucareros, creando pues lo que se ha denominado habitualmente la sacarocracia, el poder del azúcar. Los grandes productores de azúcar dominan la vida económica y política de la Cuba española. Dejemos, por lo tanto, de momento a esta región totalmente conectada al comercio exterior y al comercio triangular, que son las Antillas, y vamos a ver cómo evoluciona la sociedad la sociedad de la costa atlántica. Va a evolucionar con una sociedad tremendamente avanzada. Durante los siglos de la Edad Moderna, pues hay una gran prosperidad demográfica y económica. Llegan en el siglo XVIII pronto a los 2 millones de habitantes en el siglo XVIII, comunidades muy ricas, comunidades muy organizadas y políticamente muy articuladas. Hay un gobernador representante de la corona, obviamente, pero hay una constitución, unas asambleas parlamentarias donde se toman las decisiones importantes del día a día.
Es una sociedad muy urbanizada, tan urbanizada o más como los centros españoles. Aquí están las grandes ciudades que empiezan a destacar: Boston, Nueva York, Filadelfia, Charleston, etcétera. Toda una serie de ciudades enormes, ¿no?, que se expanden y que crean pues unos sistemas de libertades políticas, de autonomía grandísima, de cuasi autogobierno, aunque con algunas restricciones. No tienen representación parlamentaria en Londres, reciben una serie de imposiciones económicas para hacer valer el pacto colonial desde Inglaterra, y eso no les gusta, y por ello pues habrá una serie de resquemores que terminarán en la independencia, etcétera. Pero no cabe duda de que desde el siglo XVI, sobre todo en el XVIII, es una sociedad que puede compararse en expansión a la mayoría de las sociedades europeas, y mucho más avanzada que muchas de las sociedades de la Europa del centro o de la Europa del este. Es la época de la Ilustración, pues salen pues todos los nombres que nosotros conocemos, ¿no? Pues Thomas Jefferson, ¿no? Pues Benjamin Franklin, etcétera, y sobre todo hay un gran auge de las universidades, muchas de las grandes universidades que a uno le suena que están en la mente de todos, ¿no? Y que dicen, hay universidades norteamericanas importantes, y le suena a uno esto, son creación de esta época, pues Harvard, pues Yale, pues todas estas universidades nacen en este momento. Es decir, son sociedades muy europeizadas, sociedades muy evolucionada desde todos los puntos de vista económico, político y cultural, y por lo tanto sociedades que muy pronto van a estimar que su vinculación con el gobierno monárquico, aunque sea un gobierno liberal, un gobierno que ya ha hecho su propia revolución en Inglaterra, no es tolerable, y que van a querer una independencia total, y que van a conseguir, van a realizar, pues como todo el mundo sabe, pues esta guerra de la independencia que se cierra efectivamente con la declaración de independencia de los Estados Unidos de América. Bien, esta es la sociedad más europeizada de toda la colonización de la cual estamos tratando. La América francesa siguió un camino que podría haber sido parecido, solo que sin disidencia religiosa, y solo que con un gobernador que respondía a los intereses de una monarquía absoluta y no de una monarquía parlamentaria. Pero hay muchas similitudes. Es también una colonización muy europea. Las poblaciones indígenas que se encuentran son poblaciones reducidas, muchas de las cuales desaparecen relativamente pronto. Los franceses, pues lo mismo que había hecho Hernán Cortés apoyándose en los tlaxcaltecas para atacar a los aztecas, pues también emplea la táctica del divide y vencerá, se alía con los hurones, con los algonquinos, para oponerse a los más rebeldes, a los que le hacen más cara, que son los iroqueses, ¿no? Pero en estas guerras, pues muchas de las tribus van a desaparecer de un modo rápido. La ocupación francesa se inicia desde el norte, se inicia desde lo que hoy llamamos el Canadá en el siglo XVII, con la fundación de grandes ciudades como Quebec, como Montreal, y van bajando hacia el sur hasta encontrar la gran ruta del Mississippi, y se inicia el descenso por el valle del Mississippi, la conquista de lo que se llamará, la ocupación de lo que se llamará la Luisiana, que termina pues en esa gran ciudad, esa ciudad mítica, y esa ciudad que nos sirve para orientarnos rápidamente, que es la ciudad de Nueva Orleans, ese centro de la Luisiana, la Luisiana francesa. Aquí nos encontramos también lo mismo, ¿no? Hay una dependencia orgánica, naturalmente, del rey de Francia, que está representado no por un virrey, pero sí por un gobernador general, al lado bajo cuyas órdenes existe también un gobernador militar que se ocupa de las cuestiones de defensa. Hay
una institución muy francesa, la institución de la intendencia, de los intendentes para la organización de la economía y sobre todo para la organización de la hacienda, es decir, para que la colonia pueda prosperar y pueda salir adelante económicamente. Se establecen una serie de consejos que van a ostentar unos poderes muy amplios de carácter consultivo, pero también de carácter administrativo, de carácter judicial y hasta de carácter legislativo sobre el ámbito que le es propio. Naturalmente la colonización, una colonización católica, se establece una jerarquía eclesiástica muy rápidamente, hay ya un obispo nombrado en Quebec en el año 1659 y la evolución de esta Nouvelle France podría haber sido una evolución con puntos de contacto con la evolución de las 13 colonias, pero la colonización francesa no tuvo demasiado tiempo para desarrollarse porque rápidamente entra en conflicto con los ingleses y van a producirse guerras constantes que van a terminar con el imperio colonial francés en poco tiempo, ayudado también porque en Francia empezó a sentirse un cierto desinterés por esas lejanas colonias que se consideraba que no producían realmente nada de provecho para Francia, que realmente el provecho de las colonias venía de las Antillas, que Guadalupe, Martinica, Santo Domingo sí, pero ¿qué se obtenía? Tenía mala prensa dentro de la opinión pública francesa. En cualquier caso, el siglo XVIII, la evolución que van a tener la Nouvelle France en el siglo XVIII nos impide ver cuál habría sido su desarrollo. En 1713 ya el Tratado de Utrecht le priva de las gigantescas posesiones de Terranova y de la península de Acadia, que inmediatamente esta Terre-Neuve y Acadie son rebautizadas con nombres ingleses, convirtiéndose en Newfoundland por un lado, ¿no? Y en New Scotland por otro. Son rápidamente asimiladas. Era la zona de eso que llamaba Borodel el gran yacimiento proteínico, ¿no? De esa zona del Atlántico, es decir, la gran zona de la pesca, la gran zona pesquera. Y esa gran zona pesquera va a quedar ya desde 1713 en manos británicas, en manos inglesas. Pero no basta eso. Luego prosiguen las guerras. Desde 1740 hay ya una guerra permanente y constante entre los colonos ingleses y los colonos franceses a partir de esa frontera. Y el resultado de la guerra es 1763. En 1763 Francia pierde Canadá. En la misma fecha Francia se ve moralmente obligada a ceder la Luisiana a España. Desde 1763 ese gran territorio, la Luisiana, pasa a ser propiedad española y se va a mantener la propiedad española en ese territorio muy poco habitado, con muy poca población de cualquier tipo, durante aproximadamente 40 años, desde 1762 hasta 1802. En 1802 España cederá la Luisiana a Napoleón y Napoleón inmediatamente la venderá a los Estados Unidos. Por lo tanto, la colonización francesa, la valoración de la colonización francesa tropieza con la dificultad de una colonización que es floja, que termina demasiado pronto. A pesar de eso, si tuviéramos más tiempo, veríamos las características especiales que de alguna forma la unen más con los territorios continentales ingleses que con los territorios continentales españoles. Un caso aparte, y ya vamos hacia el final, es el caso de Brasil. Brasil fue descubierto, si se puede emplear esta palabra, por un español, por Vicente Yáñez Pinzón, pero inmediatamente después llegó a ella un navegante portugués, Pedro Álvarez Cabral, y por el Tratado de Tordesillas quedó Brasil, una parte de Brasil quedó dentro de la zona de jurisdicción portuguesa, y de ahí el Brasil portugués. Brasil tuvo una colonización basada esencialmente en muy pocos núcleos urbanos que
se lanzaban hacia el interior para colonizar económicamente determinadas regiones. Una prueba del interés económico que presidió la colonización es que los historiadores brasileños, los historiadores portugueses, ellos mismos señalan en la historia, dividen la historia del Brasil de la Edad Moderna en 3 ciclos de carácter económico: el ciclo del palo Brasil, el ciclo del azúcar y el ciclo del oro. Ciclo del palo Brasil porque fue la primera producción que llamó la atención a los europeos y que dura poco porque enseguida el azúcar se impone como el gran producto. El gran producto, hay una gran tesis, ¿no?, de este gran ciclo del azúcar que tiene su edad de oro desde 1570 hasta 1670. Estos grandes ingenios azucareros, esta gran producción de azúcar con la economía de plantación y el ingenio azucarero no es posible sin la presencia constante de esclavos africanos, hasta tal punto de que los que inventan el sistema de plantación con mano de obra negra son los portugueses de Brasil. Luego, a partir de ahí, lo tomarán los franceses en las Antillas, lo tomarán los ingleses en Jamaica, etcétera. Pero los primeros que inventan este sistema y los primeros que desarrollan el comercio triangular van a ser los portugueses, que además eran los primeros que habían ocupado territorios negreros en África, sobre todo a partir de la gran colonia de San Jorge de Mina en la costa occidental y las grandes colonias, ¿no?, Luanda, Benguela, Cabinda en la zona que hoy día es Angola. Bien. Este es el sistema que se emplea. En el siglo XVIII Brasil entra en una revolución porque de pronto se descubre el oro que puede ser el rival de la plata española, el oro de Minas Gerais, de las minas generales, sobre todo con el gran yacimiento de Ouro Preto. Esto da una gran posibilidad de expansión al Brasil. En cualquier caso, Brasil siempre tuvo un desarrollo político, social y cultural inferior al desarrollo de las otras colonias de las que acabamos de hablar, de las colonias españolas, inglesas y francesas. Una prueba, porque tampoco podemos entrar en ellos, es que aunque se ha hablado de que hay una gran ilustración brasileña en el siglo XVIII y se habla pues del esplendor de los poetas mineiros, ¿no?, de los poetas en torno a Ouro Preto y en torno a la zona de Minas Gerais, es una ilustración modesta, incluso desde este punto de vista literario. También se ha hablado del gran esplendor del barroco, ¿no?, de esas iglesias todas de ouro, ¿no?, esas iglesias todas de oro, ¿no?, con ese brillo espectacular, ¿no?, nada más que hay que ir, ¿no?, pues a las grandes, sobre todo a las grandes iglesias de Bahía o las grandes iglesias de Ouro Preto, ¿no?, que brillan como el sol, ¿no? Efectivamente, hay un gran desarrollo artístico, pero al mismo tiempo con unas grandes carencias culturales. Hay que tener en cuenta que durante los siglos XVI, XVII y XVIII todavía no hay imprenta en Brasil. Todavía no hay ni una sola universidad en Brasil, ni imprenta ni universidad. Universidades en la América Española, 1551. Imprentas en la América Española, 1539. Imprentas y universidades en Brasil, ya en el siglo XIX. Es decir, que la diferencia es fundamental. No hay un gran proyecto de construcción política del Brasil que no tiene el nivel de desarrollo comparable a la de los otros. No hablemos ya de otras colonizaciones más que para mencionarlas. Se pueden estudiar, y de hecho se han estudiado, las colonizaciones holandesas centradas pues en estas islas que están frente a Venezuela, de Curazao, Aruba, Bonaire. Se ha estudiado la colonización danesa en esas 3 islas vírgenes que son San Tomás, San John, Santa Cruz. En fin, existe, pero son colonizaciones fundamentalmente antillanas, basadas en el comercio exterior, en la introducción de esclavos, en el comercio de contrabando. Responden más a un modelo antillano. Lo mismo ocurre con Surinam.
Surinam, que finalmente acaba siendo el único valle fluvial que queda en poder de los holandeses, después de que otros valles de esa gran Guayana, ¿no?, pues habían estado colonizados también por los holandeses, ¿no?, otros valles, ¿no?, de Marara, Essequibo, etcétera, que finalmente constituirán la Guayana inglesa. El modelo se asemeja mucho más a este modelo esclavista y este modelo poco articulado que hemos visto en las Antillas que a los modelos de las grandes colonizaciones continentales de España, de Inglaterra y de Francia. Lleguemos a una conclusión, vamos a terminar. Efectivamente tenemos algunas notas en común que no hay que esconder y que todo el mundo se percata a primera vista. Hay un establecimiento político de los europeos que da lugar a una soberanía europea y a un dominio europeo durante todos estos siglos. Hay una política de marginación, cuando no de destrucción física de las poblaciones indígenas. Hay una importación de una población exógena a América, que es la exportación de afroamericanos, y que en estas conferencias organizadas por el profesor Fernández Armesto, pues habrá una serie de clases que están dedicadas justamente a esta presencia afroamericana. Hay una evolución que se hace sobre moldes europeos. Hay un barroco, hay un neoclasicismo un barroco americano, un neoclasicismo americano que tiene tiene la misma connotación conceptual que la tiene en Europa. Hay un desarrollo de las distintas religiones cristianas también en las colonias americanas. Hay un proceso de la ilustración, hay una ilustración inglesa, hay una ilustración francesa, hay una ilustración española que se convierte en ilustración hispanoamericana, angloamericana, francoamericana, y que sigue las pautas con las diferencias típicas y las refracciones típicas del Nuevo Mundo, pero que se siguen a lo largo del siglo XVIII. Todas ellas marchan hacia la independencia, y además esta independencia, que es un hecho de madurez, se alcanza en la mayor parte de estas colonias más avanzadas casi al mismo tiempo. En 1776 es la independencia de las colonias, de las 13 colonias, de las colonias inglesas. En 1822 se independiza Portugal por una situación más exógena y más supraestructural con el emperador Pedro I. En 1824 se considera que se ha producido la culminación de la independencia hispanoamericana, aunque desde 1810 empezamos ya las celebraciones, las conmemoraciones y a hablar de esto, ¿no? Ya este año, que todavía es 2008, ya hay como un calentamiento, ¿no?, como hacen los deportistas, ¿no?, hacia los debates sobre la independencia ya en América. Y desde luego a partir de 1810, en que empezaremos pues a celebrar las primeras independencias, el grito de Dolores en México, etcétera, etcétera, ya estamos lanzados a ello. Pero se estima que una fecha dijéramos metafórica, una fecha convencional, pero que sirve para decir ya la independencia se ha completado en América, es 1824, el momento de la batalla de Ayacucho. O sea que ahí hay unos años, ¿no?, en que todo el mundo se está lanzando ya a la independencia. Incluso las Antillas francesas, en 1804, han hecho ya su independencia, una independencia muy particular porque es la única que se lleva a cabo por los esclavos negros, también con posibilidades de trasplantarla a otros lugares de América, pero sin cuajar más que aquí. Ya las otras independencias, pues no vamos a entrar en ellas, son independencias ya muy tardías, que se hacen como la de Cuba y Puerto Rico, pues entre 1898 y 1902, o en algunas 1975, como la del Surinam holandés, y otras no se han hecho. Hay unas Antillas neerlandesas, hay unas Antillas francesas, y aquí pues no se ha verificado ninguna independencia. En cualquier caso, final, lo que se debe subrayar es que con el dato común de la llegada de los europeos a América y de la dominación europea sobre América,
tenemos una serie de similitudes, pero que no debemos llevarlas demasiado lejos, porque las disimilitudes fueron tan grandes que hacen que podamos hablar de una América inglesa, una América española, una América portuguesa, una América holandesa, una América francesa, etcétera, y que se puedan estudiar cada uno independiente y por separado, aunque se puedan también estudiar naturalmente transversalmente a partir de similitudes y sobre todo a partir de relaciones que establecen unas y otras entre sí. Así, para decir la última palabra, me ha parecido sumamente oportuno que el curso planteado por Felipe Fernández Armesto se haya titulado no América, sino las Américas. Me parece muy oportuno. Muchas gracias.